Andahuaylas, hermoso paraje de espléndidos atardeceres y de una milenaria variedad y muy original cultura gastronómica. Dentro del marco de las celebraciones por los 187 años de creación política de nuestra provincia, se realiza el día 20 de junio el primer Festival Gastronómico Nacional denominado Micuna Chanca, en las instalaciones del estadio Los Chancas de Andahuaylas, con la participación de representantes de la gastronomía ayacuchana, la gastronomía cusqueña, la gastronomía arequipeña, huancaína, y por supuesto la gastronomía regional de Abancay, y claro, toda la variedad y exquisitez de la gastronomía andahuaylina, representado por los restaurantes, recreos y escuelas gastronómicas. Este festival gastronómico tiene el propósito de mostrar al Perú y al mundo lo que Andahuaylas representa como el centro gastronómico y el punto de encuentro de diversas culturas gastronómicas y variedades de manjares del Perú entero, teniendo como prioridad la utilización de especies nativas para la elaboración de los diversos platos. Es que cada expositor siempre acompaña con un producto nativo. Tiene que estar ahí la quinoa, tiene que estar la quinicha, tiene que estar la haba, tiene que la papa nativa, tiene que estar el quinoa, que podemos nosotros acompañarlo con cualquier papa, pero tiene que ir algo del producto nativo que es parte de nosotros, que es parte de Andahuaylas. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, como organizador, prevé todo lo necesario para darle la prestancia que requiere tan magno evento. En cuanto se refiere a limpieza, cada uno de los stands de comidas tienen los servicios de agua y desagüe, provistos también de un lavadero portátil que días antes se realizaron las instalaciones y pruebas necesarias. El estadio Los Chancas de Andahuaylas, con la amplitud de su escenario, permite una muy buena distribución de los diversos stands, los cuales se ubican en todo el perímetro, y al centro se prevé carpas, sillas y mesas para darles comodidad a los apetitosos paladares de nuestros visitantes. En el stand de la gastronomía cusqueña encontramos diversos platos. Hemos traído el pan chuta de Oropesa, el lechón cusqueño y trajimos chiriuchu y frutillada. El pan chuta tiene un ingrediente muy único. El agua de los incas de Oropesa y el agua es dulce y única. Por eso es especialísimo este pan. Primera vez que llegamos acá a Andahuaylas. Muy linda la feria, bien organizada. He estado en la organización de muchos eventos gastronómicos y esta me parece excelente. En otro stand cusqueño también encontramos soltero de cuchijara, elaborado en base al pellejo de chancho, rocoto al jugo y el pepián de cuy. El secreto de la sazón cusqueña es la leña, y es por eso que nos distinguimos de otras regiones. En el stand de los amigos de Huancayo encontramos la riquísima patasca y la ya tradicional pachamanca de 2 colores, acompañado de las más exquisitas sumitas. La pachamanca es roja porque tiene ají colorado, y verde porque lleva lo que es la marmaquilla, el cincho y el bacatay. Visitamos también el stand de la deliciosa gastronomía arequipeña y encontramos apetitosos manjares. Estos son platos arequipeños, es el pastel de papa con su rocoto relleno. Va relleno de carne, su cebollita, su maní, pasitas, y va acompañado con el pastel de papas nativas, que son capas de papa con queso, leche y huevo. También encontramos en otro stand cuy chactado. Estos cuys son tiernos de solamente 3 meses. 1 hora tiene que permanecer solamente en agua y sal, y faltando 10 minutos para freírlos se adereza con ajo y comino y listos al sartén caliente, ¿no? En otro de los stands encontramos una multicolor presentación de papas. Esta vez estamos presentando causas de papas nativas. Como podrán ver, los colores son de las papas. Esta es la papa de variedad Yahuarhuayjo.
La papa morada es huenjos y la papa amarilla es amarilla tumbay. También el pollo al cilindro está presente dentro de la variedad de platos a degustar en el Micuna Chanca. Ayacucho se hace presente con su delicioso puca picante acompañado de chuño pasi y el ya tradicional plato de Semana Santa, el chorizo ayacuchano. De igual forma, la gastronomía de Abancay estuvo presente con sus platos en base al tallarín. Aquí tenemos el tallarín de salsa roja con osobuco al cilindro. Aquí otro plato tallarín con crema a la huancaína, acompañado también con osobuco. Este plato es tallarín de casa, acompañado de crema de zapallo y su pollo al cilindro. Otro de los stands nos muestra la originalidad de la gastronomía regional. Estamos ofreciendo el plato típico de Abancay, que es el tallarín de casa con su rocoto relleno, su presa de gallina y su japchi. Si gusta también tenemos el cuy relleno, que sale su rocoto relleno, su japchi y su papa con su tallarín de casa. Dentro de la gastronomía andahuaylina encontramos el tradicional chicharrón de cerdo, acompañado con papas nativas, choclo, hierbabuena y una gran ensalada de cebollas y tomate. También encontramos la riquísima trucha de la laguna de Pacucha. Nos muestran un delicioso plato de trucha frita acompañado con sus papas nativas y ensalada picante. La gastronomía andahuaylina nos ofrece diversos platos, como es el rocoto al horno acompañado de papas también al horno. Un plato a rescatar es la huajta de oyuco acompañado con riñón a la chicha. La zarza de pata de chancho es otro plato muy innovador. Todos estos platos se pueden degustar con su uchucuta de perejil. El escabeche de gallina es otro plato símbolo de Andahuaylas con abundantes verduras y acompañado de humitas. Un plato innovador es la chaufa de quinoa con tejte de arvejas. En reemplazo del arroz se usa un producto nativo y oriundo como es la quinoa. El chiriuchu andahuaylino, que lleva cuy, torreja, gallina, huevera, canchita, jochayuyo y queso, es otra de las delicias. Como plato oriundo también tenemos el solterito de cuchijara con cuero de cerdo tierno y acompañado de papas nativas en la variedad de Emilia. El cuy broster andino es un punto aparte por la gran aceptación de los paladares y el valor nutritivo, porque para empanizar se usa la quinoa y el kiwicha. Este plato se sirve acompañado de tallarín de casa y picante de habas verdes. Como plato de entrada tenemos el japchi de queso, que como ingrediente necesario lleva papas nativas y abundante queso de la zona. El chancho al palo es otra de las especialidades de la gastronomía de Andahuaylas, que por un promedio de 5 horas se va dorando a fuego lento. Una vez llegado a su punto, se sirve acompañado de tallarín de casa y picante de chuño. La ensalada de festejo también es parte del arte culinario andino. El plato novo andino es la lasaña, elaborado a base de papas nativas. La exquisitez de todos estos platos hacen que miles y miles de andahuaylinos y turistas lleguen hasta el Estadio Los Chancas para degustar cada una de estas delicias. También el alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas viene degustando y por supuesto viene haciendo la verificación en cada uno de los stands. Para un dulce paladar también encontramos miel de abeja, polen, propóleo. Encontramos dulces a base de productos de la zona y los ya conocidos alfajores andahuaylinos. El manjar de temporada también está presente en Micuna Chanca. Del níspero se puede elaborar dulces, mermeladas, entre muchas otras cosas más. El dulce de calabaza es un manjar muy tradicional de esta parte del Perú. Entonces, entre dulces, platos milenarios, platos novoandinos, se realiza el gran festival gastronómico Micuna Chanca,
contando con la participación de la talentosa cantante Eva Illón para hacer más amena la reunión en este festival gastronómico Micuna Chanca. Estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así, yo por aquí me voy a quedar.